cuando se vive en unión libre o en concubinato, de entrada, el mayor porcentaje de fracaso de esa relación aumenta sustancialmente. ¿Por qué? Porque la gente que no se quiere casar es porque no quiere un compromiso. Porque un hombre le puede decir a una mujer, o una mujer le puede decir a un hombre, te quiero, pero no sé por cuánto tiempo. A lo mejor en un mes, o en un año, o en 10 años ya me cansé de ti y me quiero ir sin divorciarme, sin compromisos. Ya mentalmente se está entrando con la idea de vamos a fracasar. La mayor parte de la gente a lo único que le da importancia es a la parte material. La mayor parte de la gente. Es decir, queremos juntar un patrimonio, queremos tener una buena casa, queremos tener un buen trabajo, queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces, ¿a qué costo? A sacrificarnos como pareja, a sacrificar a nuestros hijos, a sacrificar nuestra felicidad. Primero, en la secuencia, dice que creó al varón y después dijo, le haré ayuda idónea. Y la palabra que utiliza para hablar de ayuda idónea es una ayuda complementaria. Es decir, si lo quisiéramos pensar gráficamente, una tuerca no va a funcionar con otra tuerca, necesita un tornillo. Y el tornillo no va a amalgar con otro tornillo, necesita la tuerca. Es decir, para que haya un embonamiento se necesita ser contrario al otro. Y justamente varón y mujer fuimos hechos para complementarnos. De ahí que tradicionalmente se refiere como una media naranja, ¿no? O sea, yo solo no puedo complementarme a mí mismo. Pues bienvenidos nuevamente a Entre Secretos y Tabús. Este podcast va a ser muy interesante porque tenemos a nuestro queridísimo amigo teólogo Gilberto Rocha. Muchas gracias. Bienvenido. Te agradezco que hayas aceptado nuevamente estar con nosotros. No, es un gusto siempre platicar contigo, Eduardo. Gracias por la invitación y gracias a todos tus seguidores que también siempre están al pendiente de los podcasts que tú generas. Sí, hombre, muchas gracias, Gilberto, por estar aquí. El tema que hoy vamos a tratar es muy interesante. Se refiere a qué fortalece la relación en pareja y qué la destruye. Queremos darle un tono un poco más profundo en relación a los sentimientos, a la forma de interpretar la relación, a qué es lo bueno que se hace en una relación, qué es lo que no se debería hacer en la relación, efectivamente qué la fortalece, qué la va demeritando, ¿no? Porque muchas veces las personas que integran una relación, que están en pareja, cometen errores y eso es lo que muchos nos comentan. Cometen los mismos errores y se van repitiendo. Y eso va propiciando hoy día pues esas separaciones o las infidelidades o la búsqueda de otras personas y la destrucción finalmente, ¿no? O un matrimonio o una vida en pareja, ¿no? Un concubinato. Y en este sentido, Gilberto, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es o cuál es el propósito que tú concebirías para un matrimonio, ¿no? Una unión en concubinato o una relación de pareja? ¿Cuál sería ese propósito de unirnos? O sea, ¿qué nos hace que nos unamos? ¿Y cuál sería o cuál debería de ser lo que debemos hacer? Fíjate, qué bueno que lo planteas así, porque yo creo que hay que diferenciar entre matrimonio, concubinato, simplemente la unión libre, porque hay diferentes propósitos. Ahora, si bien un matrimonio no está exento de un rompimiento, por eso es que hay los divorcios y las separaciones. Yo creo que cuando se vive en unión libre o en concubinato, de entrada, el mayor porcentaje de fracaso de esa relación aumenta sustancialmente. ¿Por qué? Porque la gente que no se quiere casar es porque no quiere un compromiso. Entonces, ya de entrada, comenzamos mal. Es decir, porque un hombre le puede decir a una mujer o una mujer le puede decir a un hombre, te quiero, pero no sé por cuánto tiempo. A lo mejor en un mes o en un año o en 10 años ya me cansé de ti
y me quiero ir sin divorciarme, sin compromisos. Ya mentalmente se está entrando con la idea de vamos a fracasar. ¿Cuándo? No sé, pero sé que vamos a fracasar. Vamos a terminar la relación en algún momento como algo desechable. A diferencia de un matrimonio, y me ha sucedido que entrevistando parejas, tengo casi 40 años entrevistando parejas. Okay. Y te das cuenta que cuando una pareja de entrada dice, me quiero casar, y le preguntas, ¿por cuánto tiempo? Para toda la vida. Y sí, soy testigo que algunas no se han consolidado por alguna razón o por otra. Pero de entrada, la intención es, me quiero casar para toda la vida. En cambio, me ha tocado entrevistar parejas que llevan años viviendo juntos y a lo mejor en algún momento se acercan a la iglesia y dicen, quiero poner mi vida en orden. ¿Y por qué nunca se habían casado? Porque pensamos que no iba a funcionar. ¿Y por qué pensamos que no iba a funcionar? Pues no sé, los miedos, los amigos, ya ves que te dicen que la gente, todas las parejas tienen problemas y pensamos que en algún momento nos íbamos a cansar de los problemas y mira, tú tomas tu camino, yo el mío y no pasó nada. Es decir, ya se llegó con la idea, vamos a fracasar en algún momento. Por eso creo que es importante definir los objetivos. No es lo mismo vivir en pareja como unión libre o como un concubinato, aunque el concubinato al final, por ejemplo, el seguro social y demás ya lo identifican y lo reconocen por efectos de derechos, pero más que nada yo he visto la diferencia en el corazón. Me quiero casar porque es para toda la vida. Fíjate que hay algunas personas que comentan algo diferente en este sentido, que el hecho de que yo me case, ¿no?, hace que la otra persona sienta como ciertos derechos sobre el otro, ¿no?, y exigencias sobre el otro, simplemente por el hecho de estar casados, ¿no? O sea, que el papelito dice hasta que la muerte nos separe y seremos fieles y toda esta situación, pero resulta que se basan específicamente en lo que dice el papelito, ¿no?, que se casaron y tienen esos derechos y esas obligaciones, pero no hacen como algo, ¿no?, por realmente, ¿sí?, estar bien con su pareja. Entonces, el hecho de no estar casados les obliga, en alguna otra posición, ¿no?, que comentan, es que les obliga a que todos los días estén bien en su relación para que no se vaya la otra persona. ¿Tú qué opinarías respecto de esto? Bueno, yo creo que de entrada también ahí puede participar un poco el egoísmo, ¿no? Que realmente uno qué quiere entregar y qué espera de la otra persona. Creo que eso es clave previo al matrimonio, preparar una pareja y que puedan hablar claramente qué esperan el uno del otro y qué están dispuestos a dar el uno por el otro. Ahora, derechos sí, de hecho, pues la Biblia señala que en el matrimonio ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, primero. Segundo, dice que el varón ya no es dueño de sí mismo, sino que ahora le pertenece a su esposa, y que la esposa ya no es dueña de sí misma, sino que le pertenece a su marido. Y eso es muy bonito. De hecho, ahí surge, en ese concepto de la Biblia, surge la idea de que en el anillo de la argolla conyugal lleve grabado el nombre, el del anillo del varón lleva el nombre de su esposa, el anillo de ella lleva el nombre de él. ¿Por qué? Porque soy de mi esposa y mi esposa es mía. Y en el libro de Cantares aparece esa idea también muy hermosa, cuando habla de la relación de pareja. Y canta en el libro de Cantares aparece el canto de la mujer donde dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es decir, en la Biblia sí, la relación de pareja es una pertenencia mutua que nos da el derecho el uno sobre el otro. Sí, fíjate que, actualmente qué interesante, y se escucha, ¿no?, muy bien, ¿no? Sin embargo, hoy día
Gilberto, lo que estamos viendo es más bien otra conceptualización, ¿no? de las parejas, o sea, en la unión se ve un aspecto un poco más mercantilista, podemos decirlo así, ¿no? Vamos a tener bienes en conjunto y tú pagas la renta, yo pago la luz, y etcétera. Sí. Entonces, se ve más como un roomie ¿no? que una relación de pareja. Exacto. ¿Cuál sería la esencia de estas parejas? O sea, porque una cosa es lo material, lo que está afuera, ¿no? Lo que pueden alcanzar como pareja, tal vez trabajando los dos arduamente para, no sé, comprarse una casa, comprarse vehículos, viajar, todas estas situaciones. O hay otra conceptualización que se cifra en los hijos, en su educación, ¿no? La preparación, en el apoyo mutuo. O sea, ¿cómo ves tú este tipo de organizaciones? ¿Cuál tú crees que sea una manera más exitosa o mejor en el caso de estos matrimonios o de estas parejas que se unen para vivir juntos? ¿Cuál sería? Yo creo, desde el punto de vista de mi experiencia como pastor en una iglesia, es recordar que somos espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de nuestras áreas es importante. Vivimos en un mundo material y obviamente somos parte de una sociedad. Ahora, cuando tienes claros estos 5 puntos, es mucho más fácil definir objetivos. Porque si te das cuenta, toda la gente dice, el dinero va y viene, pero en realidad la mayor parte de la gente a lo único que le da importancia es a la parte material. La mayor parte de la gente. Es decir, queremos juntar un patrimonio, queremos tener una buena casa, queremos tener un buen trabajo, queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces, ¿a qué costo? A sacrificarnos como pareja, a sacrificar a nuestros hijos, a sacrificar nuestra felicidad. Un día yo leía una revista muy famosa que hablaba de los empresarios más exitosos de México y también hablaba de líderes a nivel mundial. Y quien hizo esa entrevista hizo una pregunta común: ¿cuál fue el precio del éxito? Y me llamó la atención: el común denominador, sacrificar a mi familia. Y entonces la pregunta es, bueno, ok, logré todo el dinero que quería. Esa es la parte interesante. Claro. Pero me quedé sin familia. Y dices, ¿y cuál era el chiste de haber hecho mucho dinero? Y terminé sin ser feliz, sin tener a mi esposa, o la mujer, terminé sin mi esposo, perdí a mis hijos. Y dices, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el chiste de haber sacrificado tanto? Porque, y es ahí donde muchas veces caemos en cuenta, porque lo que más nos importa es la parte material, pero la parte material no nos la vamos a llevar con nosotros. La parte material no nos hace felices. La parte material sí nos ayuda, evidentemente. Necesitamos dinero para prácticamente todo. Pero si no ponemos equilibrios en todas las cosas, desde luego que vamos a perder. Por ejemplo, ¿por qué se enamora una pareja? Pues porque regularmente salen a comer, se ven una vez a la semana o 2 o 3 veces a la semana. Y cuando están en esa etapa de la conquista, se cuidan, se ven, se describen detallitos, se mandan notas, se envían flores. Se ven peinados y perfumados. Exacto. Pero ya casados, pues, nunca más se vuelven a salir juntos. Y les preguntas, fíjate, yo un día hice un ejercicio en un curso de matrimonios. Y les dije, váyanse a cenar ustedes 2 solos. ¿Y qué hacemos con los hijos? Pídanle a los abuelos, tienen hermanos, díganle a sus hermanos que cuiden a sus sobrinos un ratito. Después de vencer todos los obstáculos de que no le tengo confianza a nadie que fue y que vino, finalmente lo logré. Váyanse a cenar juntos. Pero el segundo reto, ¿y de qué platicamos? Sí, claro. Porque ya se perdió la costumbre de platicar de nosotros, de qué quieres en tu corazón, tus sueños, tú, yo, la pareja. No, o sea, ya pues hablamos
de las noticias de los jitomates. No, o que quiero una pantalla de 100 pulgadas, no, mejor una pantalla de 60. Exacto, ¿no? y cosas así. O sea, se habla de los problemas en Gaza, se habla de las noticias, lo que pasó con el gobernante o el político. Y son cosas intrascendentes para la relación de pareja. Claro, Pues claro. tendrán su foro de discusión, de platicar de esos temas en otro momento, pero para hablar de pareja ya no hay tema de conversación. ¿Por qué? Porque muchos años se olvidaron de salir solos. Y creo que ese es el punto. Perdemos el objetivo, que somos matrimonio, y como tal tenemos que fomentar, cuidar, alimentar nuestra relación. Fíjate que hay algunas posiciones, Gilberto, que señalan que el hombre normalmente se casa por tener a la mujer, ¿no? Más tiempo con él, ¿no? Y en diferentes circunstancias. Tal vez también un cariño, por supuesto, y en el caso de la mujer igual. Pero en el momento que estas parejas llegan a tener hijos, un poco redundando con lo que tú estás diciendo, cuando llegan a tener hijos, la mujer se siente más bien obligada a atender más a los hijos que a la pareja, al esposo. Y en algunos anteriores podcasts y comentarios con algunos otros psicólogos, dice que lo que sucede es que se hace como una especie de triángulo, ¿no? O sea, el esposo, o sea, el hombre se casa con la mujer para tener una relación, pero al momento de tener hijos, entonces ella tiende hacia los hijos y descuida al marido, ¿no? Y entonces ahí hay un distanciamiento. ¿Tú qué dirías en relación a esa situación, esa postura? Justamente que perdemos el equilibrio. Yo siempre les digo, miren, los hijos son un paréntesis en nuestra vida. Muy importante, desde luego, sobre todo en la etapa de la crianza, porque estamos formándolos como seres humanos. El trabajo que hacemos para formar un patrimonio, pues el patrimonio va a ser para nuestros hijos. Y todo nuestro esfuerzo va enfocado en nuestros hijos. Pero nuestros hijos nunca van a ser felices si tienen a unos padres peleando, que se llevan mal, que se odian, que no se pueden ver, que no se entienden. Que no se entienden. Claro. Los hijos no son tontos y los hijos tienen que darse cuenta que papá y mamá se aman, que papá y mamá se llevan bien, se respetan, se quieren, se siguen hablando bonito, etcétera. Pero por eso es importante cuidar tanto la relación de pareja, porque imagínate un hombre que a lo mejor de lunes a viernes nunca come con la esposa ni con los hijos, obviamente come en su trabajo y come más con sus compañeros de trabajo, y con la mujer rara vez se sienta a comer, porque a lo mejor el sábado van con los suegros y los domingos van con los papás o con los amigos. Y eso sí la mujer no trabaja tan bien. Y eso sí la mujer no trabaja, porque ese es otro problema. Me ha tocado atender parejas que el hombre dice, es que me dan vacaciones en octubre, y la mujer dice, sí, pero yo salgo en julio. Y bueno, ¿y qué hacen? No, pues me voy de vacaciones con mi familia o con mis amigos. ¿Y ustedes cuándo salen? No, pues nunca salimos. O sea, eso es patético. Son los perfectos desconocidos de repente, ¿no? Exacto. Se casaron para consolidar gastos, para tener una vida íntima y tienen hijos, pero se les olvidó la relación de matrimonio, que es lo más importante. Fíjate que hay algunas personas, algunos psicólogos que señalan que, y son firmes en esa idea, dice que no hay medias naranjas, que cada quien es una naranja completa, ¿no? En la relación, que no existe esa fusión entre la mujer y hombre y entre los necesidades de uno que las obtiene del otro, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que se complementan. Entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿esto será real? Que no exista ese amalgamamiento entre las parejas, de tal manera que hagan una unidad y con esa unidad construyan sus familias, sus relaciones. Yo creo que eso, yo respeto la psicología, pero creo que a veces hay corrientes que pretenden normalizar lo malo, o lo que no es normal. Para mí es muy claro, yo como teólogo, como pastor, me queda claro que el ser humano somos creación de Dios, y es muy clara la Biblia cuando dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer,
primero en la secuencia dice que creó al varón y después dijo, le haré ayuda idónea. Y la palabra que utiliza para hablar de ayuda idónea es una ayuda complementaria. Es decir, si lo quisiéramos pensar gráficamente, una tuerca no va a funcionar con otra tuerca, necesita un tornillo. Y el tornillo no va a amalgar con otro tornillo, necesita la tuerca. Es decir, para que haya un embonamiento se necesita ser contrario al otro. Y justamente varón y mujer fuimos hechos para complementarnos. De ahí que tradicionalmente se refiere como una media naranja, ¿no? O sea, yo solo no puedo complementarme a mí mismo. Incluso hay otro proverbio en la Biblia que dice que el hierro con el hierro se aguza o se saca filo. Tú para que saques filo de un hierro necesitas otro hierro, necesitas una piedra mineral tan fuerte como el hierro para que pueda verdaderamente ayudarte a sacarle filo. Y eso pensando en el ser humano, ¿de qué manera vamos a ir siendo mejores seres humanos? Yo solo no puedo. Por eso dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una mujer. Y no es bueno que una mujer esté sola, necesita de un hombre. Y cuando logramos complementarnos, entonces podemos hacer las cosas bien. Ahora, claro, ambos tenemos oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, materialmente. La Biblia tiene ejemplos de gente que fue extraordinaria, tanto varones como mujeres. Yo creo que el problema ahorita actual es que perdemos la brújula realmente como matrimonio, lo que queremos hacer y poner prioridades. Por eso te decía, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Y para rápidamente definirlo, espíritu, lo que tiene que ver con Dios. Estamos centrados en el propósito de Dios para nuestras vidas a nivel alma, que es donde están los sentimientos. ¿Cómo vamos a cuidar nuestros sentimientos, el amor del uno por el otro? De tal manera que cuando nuestros hijos se vayan, nosotros dos nos quedemos, pero nos quedemos con amor, no como dos viejitos separados, cada quien en su recámara, sí, claro, o divorciados. No, sino que podamos permanecer a lo largo de los años. Tú acabas de decir algo interesante. Acabas de ocupar una palabra muy interesante que es buscamos desarrollarnos, sí, como individuos, como personas y como pareja, y eso implica también la sociedad, ¿no? O sea, eso trasciende a la sociedad. ¿Tú querrás decir que la vida en pareja es algo natural en el ser humano o es algo impuesto por la sociedad o por la moda o es algo que se busca? ¿El ser humano lo busca? Yo creo que el ser humano por su naturaleza lo busca porque así nos creó Dios para complementarnos. Y es interesante porque mira, un niño chiquito o una niña desde pequeña, aunque no tenga influencia de la sociedad, piensa que en algún momento, pues yo también quisiera tener mi esposo, mi esposa, según el caso. Hay niñas que desde chiquitas sueñan con vestirse de novias. Sí, sí, claro, claro. Que traen las muñecas, ¿no? Traen las muñecas. Antes traían las muñecas y se sentían mamás, ¿no? Exacto. O sea, eso es bonito y eso te habla de la naturaleza del ser humano. Que así somos. La sociedad no nos tiene que imponer. A lo mejor la sociedad de repente va influyendo en nosotros, sí, en el no te cases, no tengas hijos. Los hijos son un estorbo. Entonces, cuando una pareja se va a casar, yo les pregunto, no les pregunto cuántos hijos quieren tener, les pregunto qué concepto tienen de los hijos. ¿Por qué? Porque quiero ver qué tanto la sociedad ha influido en ellos. La Biblia, por ejemplo, dice que los hijos son una herencia que Dios nos da a los seres humanos, a los hombres y mujeres. Pero en ocasiones uno puede pensar, pues que yo no quiero tener hijos. Si te das cuenta, hoy en día ves más parejas con perros o con gatos que con hijos. Claro. Tú ve a un gran almacén
Sí, la zona de... Y la zona de mascotas ahora está más elegante que la zona de bebés. Sí, claro. Y te sale más cara una carriola para un perro que una carriola para un niño. ¿Y eso a qué se lo atribuyes, Gilberto? Eso sí es una influencia social. ¿Por qué? Porque acuérdate que desde los 70s, más o menos, la consigna fue: hay que reducir la población mundial. Ahora, ¿cómo se va a reducir la población mundial? Pues hay que decirle a la sociedad que tener hijos es caro, que tener hijos es malo, que tener hijos es contra el planeta, que tener hijos... Entonces fue tanto el bombardeo. Pero yo he visto muchas parejas que desde que se casan dicen: oye, pero yo no quiero tener hijos, yo quiero dedicarme a tener un negocio y formarme profesionalmente. Y yo, sí, lo que tú quieras. Pero después... Pero después, de ahí surge la infidelidad. Porque resulta que tuvo una aventura por ahí, nace un hijo, y él le dice a ella: ¿qué crees? Que conocí a alguien que sí quiso tener hijos. Tuve un hijo y entendí el amor por tener un hijo. Así es que ahí nos vemos. Contigo fue padre haber vivido. Qué bueno que te ayudé a desarrollar tu negocio, pero a mí me interesa más tener una familia que tener un negocio. Ahí nos vemos. ¿Tú consideras que ya entramos a la situación de los hijos? ¿Tú consideras que el tener hijos es una obligación, es una necesidad o es la propia naturaleza del ser humano, de mujeres y hombres? Esa pregunta es muy buena porque, mira, los hijos no son garantía que un matrimonio va a funcionar. Sí, claro. O sea, hay parejas que tienen hijos por todos lados y ninguna relación funciona. Yo creo que los hijos es un acuerdo que se llega a tener con el cónyuge, es decir, ok, ¿cuántos hijos queremos tener o nos gustaría tener? Es que el problema que tenemos hoy es de que quiero tener una plasma una pantalla de 100 pulgadas, quiero tener un carro de lujo, quiero hacer viajes costosos, y los hijos... me estorban. Exacto. ¿No? ¿Por qué los voy a mantener? Porque se prioriza lo material. Es que ese es el punto. Cuando se prioriza lo material, dices, pero los hijos me van a costar mucho. No. Cuando yo creo que también depende mucho de los valores que nosotros tenemos. Cuando una persona dice: a mí me gustaría tener una familia, no le ve el punto tanto a lo material. Y no me refiero a decir: voy a tener todos los hijos que Dios me mande y aunque viva en pobreza. No, simplemente pensando de una manera con valores y principios espirituales. Y yo sé que cuando uno se propone en la vida tener una familia y entiendes el valor de los hijos, el lugar que te ocupan dentro de tu escala de prioridades y de valores, es posible tener una familia hermosa. Mira, yo tuve 5 hijos. Y yo desde el principio le dije a mi esposa: a mí me gusta, cuando yo le propuse el matrimonio, a mí me gustaría tener 5 hijos. Ella me dijo: vamos a tener 4. Dije: ok, bueno, 4. Llegaron 5. Okay. Toda la gente decía que estábamos locos, que era muy caro. Pero pensando como un hombre de fe, la Biblia dice que 2 puestos de acuerdo pueden pedir cualquier cosa. Y yo les enseñé a mis hijos: vamos a depender de Dios. Y muchas veces cuando ellos me decían: papá, llévanos de vacaciones a X lugar, aunque yo no tuviera el dinero, les decía: ok, vamos a orar. Y los reunía alrededor de la mesa: vamos a orar. Y nos íbamos poniendo metas y veíamos cómo Dios de una manera o de otra iba proveyendo. Y ellos fueron descubriendo que Dios es fiel y que Dios provee. Entonces descubrimos, hoy ya soy abuelo y 2 de mis hijos ya se casaron, una se fue a vivir al extranjero. Entonces ahorita nuestra familia como esposos se está reduciendo y poco a poco vemos que la casa nos queda grande, pero ahora es tiempo de recibir a los nietos. O sea, las cosas van cambiando por completo, pero no me arrepiento yo, porque finalmente Dios nos bendijo. Y además yo creo que hay un elemento muy importante. Dejas de ser egoísta. Sí.
porque piensas más en dar que en recibir. Y hay ¿no? un proverbio en la Biblia que dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y eso es bonito. Y es lo que te enseña el ser padre, ¿no? Es lo que te enseña a ser padre. Decir, bueno, pues sí, a veces me voy a sacrificar que no voy a traer el carro de lujo que quisiera, pero voy a disfrutar otros momentos con mi familia. Pero déjame decirte algo. Y estarás de acuerdo conmigo, hay un refrán que dice que cuando se tiene un hijo va a traer la torta bajo el brazo, ¿no? Y interpretándolo de alguna manera es, el hecho de tener un hijo te crea una necesidad. Sí. Y esa necesidad te hace que te levantes temprano. Claro. Y que te acuestes tarde. Y seas más creativo, seas más inventivo, trabajes más y mejor, busques alternativas, ¿no? O sea, no te sumerge, o sea, te levanta. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es justamente cumplir, ¿no? Con el compromiso de mantener a ese hijo. Entonces, en lugar de retroceder, en lugar de tal vez no querer comprar ese auto lujoso, a lo mejor dices, puedo tener ese auto lujoso tal vez, pero también puedo tener a un hijo así. Y entonces, ¿pero qué? Necesito ser más creativo. Si no, estás en un estado como de confort. Claro. Mira, por ejemplo, te puedo decir, gracias a Dios, logré llevar a cada uno de mis hijos en diferentes momentos, por ejemplo, a conocer Israel y algún país de Europa. ¿Es caro? Sí, pero pues era también cuestión de trabajar y ponerse a hacer cosas. Y te volviste creativo. Sí, claro. Y de hecho, de acuerdo, voy a platicar rápidamente una anécdota. Mi primer hijo nació por cesárea y mi esposa me dijo, yo quisiera el segundo que fuera parto normal. Entonces buscamos un ginecólogo y encontramos uno que dijo, sí señora, sí puede tener parto normal. En ese momento yo recibía en la iglesia un salario de 4,500 pesos mensuales. Era cuando le habían quitado los ceros a la moneda y se habían reducido de los millones a los poquitos. Se ha hablado de 1,800 de algo, ¿no? Y el ginecólogo, yo le pregunté, bueno, ¿y cuántos son sus honorarios? Y me dijo, mis honorarios son 45,000 pesos, más el hospital. Claro. Y yo dije, hice cuenta que en estos 10 meses de salario no gastaron un peso para poder pagar este hombre. Dije, pero mi esposa quiere la atención y se la merece. ¿Y sabes qué nos pusimos a hacer? Empezamos a hacer pan y a vender pan. Y en los siguientes 7 meses, porque cuando lo conocimos llevábamos 2 meses de embarazo, en los siguientes 10 meses, gracias a Dios, logramos vender el pan necesario. Yo salía de trabajar, me iba a vender pan que mi esposa se ponía a hacer durante el día en la casa y salía a vender entre los vecinos. Y llegando el tiempo exacto tuve para pagar el parto, para pagar el hospital. No le tuve que pedir dinero prestado a nadie, gracias a Dios. No tuve que robarle a nadie. Claro. Como tú dices, se vuelve uno creativo. Y pude haberme quedado en el negocio de la panadería, pero dije, bueno, lo usé porque es una fuente de recursos buena. Hoy en día, mi hija mayor, ella se dedica a hacer pan. O sea, justamente la que nació de producto de eso. Ahora ella tiene una cafetería y vende pan y hace un pan muy rico. Bueno, ¿quién iba a decirlo? Pero al final de cuentas, como tú lo dices, uno se vuelve creativo y dices, no me puedo quedar sentado, cruzado de brazos, tengo que resolver la situación y voy a ver cómo le hago. Sí, o sea, fíjate que en alguna ocasión yo escuché a alguien decir que después de la posguerra en Alemania tuvieron el problema de que las parejas no querían tener hijos, ¿no? Digo, por el mismo temor de lo que había sucedido, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y que estaban priorizando el hecho de tener dinero pues, para sus comodidades, pagar un piso, un departamento, comprar un carro bueno y poder viajar, ¿no? Pero de alguna forma eso, por el lapso del tiempo, hizo que la población disminuyera de tal manera que hoy día, hablando ya socialmente, se pusiera en riesgo, ¿no?, el crecimiento, ¿no?, de la misma población y
Y entonces, tú dijiste en alguna ocasión, los asilos, ¿no? Los ancianos se han llenado de ancianos solitarios, que si no ahorraron durante toda su vida para pagar su pensión, ¿no? En un asilo, pues no tiene nadie atrás, ni que los visiten, ni que les pague todo eso, ¿no? O sea, yo considero un poco la parte esta de la familia como un factor muy importante, ¿no? Sobre todo para esa trascendencia, ¿no? Que van teniendo los, ¿no? Hombres y mujeres con los hijos, y sobre todo ese cuidado, porque bueno, eso se vuelve a revertir. Pero lo que tú dijiste hace un momento también que es muy interesante es, se ha priorizado mucho la cuestión material antes que la cuestión ya sentimental, espiritual, el de transmitir el cariño, el afecto hacia terceros de manera desinteresada. Y a veces incluso hasta de una manera absurda. Por ejemplo, seguramente entre tus seguidores va a haber gente que tiene perros y no tiene hijos. Ahora, pregúntales cuánto dinero gastan en la escuela del perro, en el cuidador del perro. Sí. Y lo ves en colonias como la Roma, la Condesa, que ves a chicos con 10, 20 perros, 15 como le hacen, pero andan con un montón de perros al mismo tiempo. ¿Y cuánto cobran por hora? 150 pesos por hora por perro. Bien. Y hay gente que se los entrega 3, 4, 5, 6 horas porque no pueden tener al perro encerrado en un departamento. Entonces, imagínate lo que pagan porque les anden paseando el perro en la calle. ¿Tú consideras que es importante la familia en sí? O sea, es importante socialmente, es importante para la salud mental, es importante para la convivencia, es importante hasta para el estrés. Yo creo que la familia es importante para todo. Mira, acuérdate, cuando fue la pandemia y nos obligaron a estar encerrados, ¿con quién convivías? Sino con tu familia. Al final de cuentas estábamos encerrados todos. Y dices, sí, pero estamos en familia. Claro, si estás solo a lo mejor era más estresante porque no tenías oportunidad de platicar con nadie, de convivir con nadie. Pero era bonito, por ejemplo, en la casa de ustedes, pues nos salíamos allá al jardín trasero, sacábamos la mesa y vamos a hacer una carne asada entre nosotros, ¿no? Sí. Hacer nuestro propio picnic. Yo creo que es bonito cuando dices, tengo una familia con la cual compartir, convivir, pasar tiempos agradables, jugar, divertirnos, desestresarnos, etcétera. Yo creo que la familia es el núcleo en todo momento de una sociedad. Y el hecho de que una familia, la familia como tal se esté desintegrando, nos habla también de un país en declive. ¿Por qué México tiene tanta violencia? ¿Por qué incluso el crimen organizado tiene tantos sicarios adolescentes? Pues porque son chicos o que crecieron dentro de un hogar disfuncional donde muchos de ellos no conocen ni a su papá, no saben quién es, porque a lo mejor fueron abandonados por padres que prefirieron darle cierto sentido a su placer o a lo material y se olvidaron que tenían hijos y fueron hijos que crecieron de una manera silvestre y obviamente eso va deteriorando una familia, a una sociedad. Porque, por ejemplo, sociedades en otros países fomentan mucho el aspecto de familia, el tener hijos, porque entienden, si se debilita la familia, se va a debilitar el país. Y yo creo que México no lo ha entendido. Y América Latina en lo particular, yo creo que somos un caos. Sí, tú hace un rato estábamos platicando fuera del podcast, pero me comentabas algo bien interesante relacionado con el número de personas que se divorcian, el número de personas que tienen hijos, ¿no? Que son madres solteras y que se dedican a cuidar a los hijos. ¿Tú cómo observas ese crecimiento de divorcios, de separaciones? ¿A qué le atribuyes esa situación? Yo creo que aquí tiene que ver, uno, el placer egoísta. A veces la gente solamente quiere tener un rato de diversión y no quiere responsabilidades de ningún estilo. Te comentaba hace rato que hace más o menos 20 años
yo venía escuchando un noticiero en la radio y estaban entrevistando a la que en ese momento era la directora del Registro Civil Nacional. Y ella dio un dato que a mí me sacudió. Ella dijo el 51% de los niños que se registran en este país nacen fuera de matrimonio. Entonces, incluso el entrevistador le preguntó, 51%, o sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que más de la mitad de la población? Sí. Y eso a mí me hizo pensar, bueno, ¿y cómo andaremos nosotros en nuestra comunidad? Porque tú ves que entran a la iglesia, a lo mejor un hombre y una mujer con 2 chamaquitos, y dices, ah, mira, qué bonito, ahí viene una familia. Pero el momento en que los entrevistas y les pides que te llenen un formulario para armar una base de datos, eso me llevó a cambiar preguntas y en lugar de solamente quedarnos con estado civil, que te pueden decir soy soltero, casado, viudo, divorciado, independientemente de cuál sea la respuesta es, bueno, ¿cuántas uniones o matrimonios has tenido antes de tu situación actual? Y para sorpresa nuestra, el 54% de la gente que llega trae más de un matrimonio en su vida, o unión, porque mejor ha sido unión libre o lo que sea. Luego le puedes preguntar, ¿y cuántos hijos tienes en tu unión actual? Y habrá gente que te diga 1, 2, 3, ¿y cuántos hijos has tenido con otras personas? 69% de la gente dice haber tenido hijos fuera de su relación actual. Entonces, eso te habla un universo de que si asiste un pequeño porcentaje de la población, que es una población nuestra, yo creo que ahorita en nuestra base de datos andaremos sobre 30 y tantas mil personas. 69% de esas 30 y tantos mil están en esas condiciones. Pero eso es una pequeña muestra de cómo está el país. Y eso ayuda, porque tú puedes decir, aquí hay como 2 visiones, ¿no, Gilberto? La visión de la pareja en sí, ¿no? Del hombre y la mujer, ¿no? Que están formando la pareja. La visión que ellos tienen de sus vidas y de lo que están esperando hacia el futuro. Pero también tenemos la visión de los hijos, ¿no? O sea, ¿qué visión tienen esos hijos? ¿Qué están absorbiendo esos hijos? ¿Hacia dónde van esos niños de 7, 3, 5, 12 años, 15 años? Van a llegar a ser ciudadanos de 20, 30 o 40 años. Eso, ¿qué implicación tú le verías a ese tipo de relaciones que se están dando de esa manera? O sea, es saludable para la sociedad, es saludable para la gente, para esos hijos. Digo, porque la visión de los padres puede ser inmediatez, ¿no? Yo resuelvo esto hoy para mañana y esto para los próximos meses, como lo dijiste hace un rato, ¿no? Me voy a casar, no me voy a casar, me voy a poner en unión libre porque estoy seguro que en 6 meses o en 2 años ya no voy a estar con esta persona. Exacto. Pero eso es diferente desde el punto de vista de la visión de los hijos, porque eso no puedes decir, sabes que ya me arrepentí y lo regreso, ¿no? ¿Cómo se da esto socialmente? ¿Cómo consideras que esto está mejorando o está empobreciendo la cultura? No, yo creo que ha ido empobreciendo la cultura. O sea, porque finalmente este problema no es nuevo, también viene de años atrás. Y, por ejemplo, cuando una pareja, hablando justamente de los que se quieren casar, llega una parejita de novios y me dice, nos queremos casar. Yo les pido que pasen por un proceso formativo previo a su matrimonio. Uh-huh. Y les hago preguntas y les dejo tareas. Incluso les dejo tareas que tienen que ver, averigüen qué pasó con cómo se casaron sus padres, sus abuelos, bisabuelos, hasta donde alcancen a conocer. Y me sorprende que muchos me dicen, bueno, es que descubrí que mi abuelo y mi abuela nunca se casaron. Y mi abuela era la amante de mi abuelo tenía otra mujer. Entonces empiezan a descubrir cosas. Digo, a ver, quiero que estén conscientes de algo. Ustedes vienen de raíces que a lo mejor no son muy sanas o para nada fueron sanas. O sea, vienen de raíces enfermas. A partir de ustedes está tomar conciencia de hacer las cosas diferentes. ¿Cuál sería esa diferencia? O sea, ¿qué es lo que tú recomendarías o recomiendas
que tú sientes que sería un estado mejor para esto? Por ejemplo, después les dejo una tarea que sea, escriban una visión para su matrimonio. En la Biblia aparece un pasaje que dice, escribe la visión y declárala en tablas para que sepas vivir sobre esa visión. Digo, hoy en día en las empresas entras y lo primero que ves es la visión de esta compañía. Sí, misión, filosofías de todos. Digo, eso no fue una invención de la administración moderna. Eso fue una invención de Dios. Y Dios te dice, tú no puedes vivir a la deriva. Y fíjate, Dios miles de años atrás dijo, escribe la visión para que sepas por dónde vas a vivir. Entonces, si no tenemos una visión clara, ok, llega el chico, le dice a la chica, te propongo matrimonio. Ok, pero ¿cuál es la visión que tienen como matrimonio? ¿Cómo se visualizan de aquí a 50 años? ¿Cómo se visualizan de aquí a 1 año, a 5 años, a 10 años? Ahí más adelante ese mismo versículo dice que la visión se va a tardar por un tiempo, pero espérala porque sin duda se cumplirá y no tardará. Y ese juego de palabras, se tarda o no se tarda, es porque hay plazos. Digo, no es lo mismo una pareja al año de casado que 10 años después o 30 años después, cuando a lo mejor los hijos ya se empiezan a ir. Sí, porque es más, hay personas que dicen que ya tienen 20 años de casados o 30 años, es que no conozco a mi esposo, o no conozco a mi esposa, es que dijo, o hizo, o está realizando tal cosa. Y entonces, digo, uno piensa, pues sí, efectivamente vamos cambiando también por los años, ¿no? Claro. Las expectativas, los deseos, ¿no? Las intenciones, pero algo que dijiste hace un rato y que se me hizo muy interesante es, no se conocen. No se conocen. O sea, la modernidad está... Porque tradicionalmente, como lo mencionabas hace rato, la mujer se dedica a atender a los hijos. El hombre se olvida de la mujer y a lo mejor se olvida de los hijos. Se dedica nada más a pensar, soy un buen esposo y soy un buen padre porque proveo el dinero necesario. Y se cree que con eso es suficiente. Pero tú pregúntale a cualquier niño, ¿qué te gustaría que te diga tu papá? Y te dice tiempo. Y que jugara fútbol conmigo. Exacto. Yo le digo a los papás, y a mí me funcionó, es dedícale un día a la semana a cada uno de tus hijos. Una tarde. A lo mejor al principio, cuando estás chiquito, le preguntas, ¿qué quieres? Llévame a comprar un helado. Llévame al parque. No importa. Pero van a ir pasando los años y ese niño te va a decir, vámonos a platicar, a tomar un café. Entonces va a ir cambiando la relación desde que es chiquito hasta que es un hombre. Pero ¿qué pasa cuando nunca conviviste con tus hijos? Y un día tú ves que algo raro trae el hijo, dices, vamos a platicar. El hijo va a decir, ¿ya cuenta de qué? Jamás en la vida me pelaste y ahora vienes a querer platicar conmigo. ¿De qué quieres que hablemos? Porque hay una desconexión total. Por eso se tiene que ir haciendo poco a poquito. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo ve que sus padres se han llevado bien? Ese hijo dice, pues yo también quisiera tener una familia así. Pero si un hijo ve que los papás ni se llevan bien, ni se aman, ni nada, los hijos dicen, no, yo no me quiero casar. ¿Para qué? ¿Para vivir como mis padres? Mejor me quedo así solo. ¿Cuál consideras tú, entrando ya en ese tema justamente, cuál consideras tú que son los principales errores que cometen las parejas hoy en día? O sea, ¿qué es lo que hace que exista la infidelidad, que existan los rompimientos, que exista pues hasta esa violencia entre la familia? ¿Cuál consideras que son los detonantes o qué es lo que se está haciendo mal? Vamos a decirlo así. Yo creo que el desconectarse el uno del otro. Por eso decimos, qué importante es, si tomamos que somos espíritu, o sea, el entender que hay una unión espiritual que debemos de cuidar, debemos fomentar. La unión del alma, es decir, cuidarnos mutuamente, pero no es celarnos, sino como a ti te contratan como investigador, cuida a mi esposa, que no me... No. El tener un tiempo semanal como pareja. Por ejemplo, unos te dicen, pero es que
todos los días entre la escuela y el trabajo y esto y lo otro. Ok, déjale una tarde a tus papás o a tus suegros, a tus hijos, 1 hora. Ellos van a estar felices de que les dejaste a sus nietos. 1 hora, no más. Y váyanse ustedes dos a platicar. Fíjate que por ahí yo escuché una situación relacionada con esto de la comunicación, ¿no? Y uno de los problemas más importantes que se ven hoy día justamente en las parejas es eso, ¿no? El que no tienen tiempo de calidad para conocerse, Exacto. ¿no? Para interaccionar y comentar, pues, sus deseos, sus temores, ¿no? Sus preocupaciones, lo que les causa alegría, ¿no? Y esa falta de ese conocimiento, porque bueno, como lo decías hace un rato, ¿no? A lo mejor el hombre sale a trabajar a las 7, 8 de la mañana y la mujer igual, y se ven a las 7, 8 de la noche después de un trayecto de 1 hora y media en este tráfico, ¿no? Y entonces lo menos que quieren hacer en la noche es platicar, ¿no? Lo que quieren es acostar, y al otro día es lo mismo. Y esto sucede de lunes a viernes, y los fines de semana, si bien nos va, pues tenemos algún contacto, ¿no? Pero si no se tiene una relación social o se atraviesa el fútbol. Mira, a veces simplemente un detalle. Hace años me acuerdo que se acercó conmigo un hombre, él era director de una empresa muy importante, y me dijo, sospecho que mi mujer me engaña. ¿Por qué? Porque tiene como 1 año que es un hielo conmigo, no se quiere acercar conmigo. Le dejé tareas de ve y acércate, y él no quería, no se atrevía o no quería. Y finalmente un día le dije, a ver, dime algo que tu esposa ha anhelado de parte tuya y que tú nunca le has cumplido. Se quedó pensando un momento y me dijo, ella siempre me reclamó que nunca le llevé una serenata. Y pues llévasela. Claro. Dije, nada más, dice, ¿se vale? Claro. Nada más ten cuidado qué canciones le van a cantar. No le vas a cantar una canción ofensiva. No. La chancla que yo tiro no la vuelvo. Exacto, cosas así. Entonces, al otro día me llamó feliz y me dijo, ¿qué crees? Se rompió el hielo. ¿No? Dije, bueno, ¿y cuánto te costó? No me acuerdo, 1,000 pesos la serenata. Dije, ¿y por 1,000 pesos viviste en un hielo durante 1 año? Es que esa parte es bien interesante. Simplemente un detalle. Claro. Luego un día me fue a buscar un colega tuyo, un abogado, que su esposa siempre andaba de mal genio, que siempre llegaba, entonces pues la veía enojada y decía, él decía que llega y me encuentro con una chica trompota. Entonces igual le pregunté, a ver, ¿qué espera tu esposa? Dice, no, es algo ridículo, hasta me da pena, pero ¿qué te pide? A ella le gusta una pieza de pan que venden en Sambors que se llama piedra. ¿Y se la has llevado? No, porque siempre se queja de que quiere cuidarse. Dije, mira, llévasela. Bueno, un día se atreve, le compra su piedra. Cuando llega a la casa y le dice a su mujer, mira lo que te traje. Y él le pregunta, ¿y por qué me lo trajiste? Porque me acordé de ti. ¿Te acordaste de mí? No, hombre, ahí fue miel sobre hojuelas. Y dice, qué importante es atender un detalle. Y a veces se nos olvida ser detallistas. Fíjate que ese punto se me hace muy interesante, Gil, muy, muy interesante, porque, y lo dijiste tú también hace un momento, el hombre piensa que siendo proveedor material, Sí. con eso se gana el título de buen esposo, buen padre, ¿no? El estar proveyendo y entre más estrato social haya, más cosas materiales, mejores escuelas, tal vez vehículos, tal vez casas, tal vez viajes, pensando que con eso ya se es buen esposo o buen padre. Y creo que hay una cosa que también mencionaste tú, que se descuida. En el caso de una mujer, por ejemplo, muchas veces prefieren el que les digas, oye, qué bonita te ves hoy día vestida de verde, ¿no? O, oye, qué rico te quedó este guisado,
realmente lo aprovecho, o platícame cómo te fue el día de hoy, ¿no? O sea, Exacto, ¿sí? ¿qué hiciste? ¿Cómo viste a los niños? ¿Qué te gustó? Platícame. Y tener lo que dices tú, esa media hora, 40 minutos de escucha, o, ¿sabes qué? Te voy a raptar y nos vamos a ir a cenar, tú y yo, como bien lo dijiste, porque eso va abriendo los canales de comunicación y entonces la persona, y eso pasa en hombres y mujeres, la persona se siente escuchada, Exacto. se siente atendida. Atendida. Y no necesariamente el hecho de que yo te regale un vehículo que cuesta $500,000 o $1,000,000, todo eso, ya con eso vas a ser feliz. Exacto. Mira, ahorita que dijiste eso me acordé hay mujeres que dicen, yo los 365 días del año cocino y en la casa siempre hay comida. Pero ¿qué pasa cuando el hombre, por ejemplo, un domingo, que es el día tradicional de descanso en México, le dice, oye amor, hoy no guises, ¿Qué lo voy a hacer yo? hoy lo voy a hacer yo? Y ella se siente, pensó en mí. Claro. ¿O qué te parece? Nos vamos a echar unos tacos. Y hay mujeres que te dicen, no me importa si es al mercado. Lo importante es salir. Claro. O sea, no está esperando ni siquiera que le invites a un restaurante de lujo, no. Con que vayamos a una fondita al mercado, a donde sea. Pero el hecho de salir de la casa y que él le diga, lo hago por ti, para que hoy no trabajes. O si él sabe guisar, o yo voy a hacer la carne asada, o yo voy a hacer lo que sea, pero que sea él, yo lo hago, tú descansa, tú déjate consentir, tú deja que yo te ame. Eso cambia radicalmente las cosas, porque la mujer dice, mi esposo piensa en mí, me ama, y creo que eso es un factor determinante. O cuando... Y va en ambos sentidos, ¿no? Va en ambos sentidos, o sea, claro. También de parte de la mujer hacia el hombre, porque normalmente la mujer considera que el hombre es de piedra, que no siente, o sea, es alguien que no se queja, es alguien que tiene... Y también hay esa parte, ¿no? El hombre también siente. También. Y fíjate, hay mujeres que dicen, es que mi esposo nunca piensa en él, nunca se compra ropa, nunca esto, nunca lo otro. Pero ¿qué pasa? La mujer conoce perfectamente bien al marido y sabe que necesita ropa interior nueva. Y que, aunque él no vaya y se la compre, ¿qué tal si ella cuando va al súper le compra un paquete y se lo deja ahí con un recadito? Pensé en ti y te lo compré. Obviamente va a responder por el detalle, por el amor, porque es bidireccional exactamente. Tanto ella le muestra que cuando fue pensó en él, se acordó de él, pensó en su necesidad, como él cuando es detallista le hace sentir a ella, él piensa en mí, me ama, se preocupa por mi bienestar, etc. Entonces ambos van cuidando ese aspecto. Por eso te digo, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo y tenemos que aprender a atendernos el uno al otro. Tener un equilibrio. Tener un equilibrio, exacto. No solamente pensar en lo material, porque ¿qué pasa cuando una pareja solamente piensa en lo material? Y a veces tenemos los dos extremos, el cuerpo y lo material. Entonces, te das cuenta que cuando los artistas o cantantes famosos, que tan guapo es él como hermosa es ella, ambos tienen un montonal de dinero porque son contratos de millones de dólares los que firman, pero se llevan como perros y gatos y duran juntos un mes y terminan divorciados. Y saber, el secreto no fue haber tenido una persona muy hermosa físicamente ni con mucho dinero, porque quise que el problema está dentro de nuestro corazón. Creo que ese punto que estás tocando es de lo más importante, Gilberto. Y regreso a la pregunta inicial, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de formar una pareja, de formar un matrimonio, de formar una familia? ¿Es un propósito comercial, económico, material? ¿Es un propósito sentimental? Tratar de, no sé, cubrir un sentimiento, el amor, el cariño para darlo, ¿no? Es el tener los hijos, o simplemente porque ya estoy aburrido y quiero tener a alguien con quien pasarla, ¿no? ¿Cuál es ese? O sea, ¿qué une
o qué debería de unir verdaderamente a una pareja para hacerla sólida? O sea, o lo más sólido posible, digo, no hay valores absolutos, ¿no? Pero sí, qué es lo que tú consideras podría consolidar más a una relación? Yo creo que el hecho justamente de tener ese equilibrio, comenzando por la parte espiritual, saber que las relaciones hasta que la muerte nos separe, que la relación es para que tanto varón como mujer se desarrollen en plenitud en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque necesitamos el uno del otro. Los hijos son parte de la vida, pero por eso digo que son paréntesis, porque puede incluso no haber hijos. Hay parejas que a lo mejor se casan y no son fértiles y por más que intentan no pueden tener hijos, que a lo mejor pueden optar por la adopción. Pero hay parejas que dicen, sí, pero yo no quiero adoptar. Y si no son hijos propios, está bien, es válido su argumento. Y eso es una pregunta que yo le hago a las parejas. Bueno, ¿y qué pasaría si al paso de 1, 2, 3, N años se dan cuenta que no pueden tener hijos? O casos más dramáticos, a lo mejor sí tuvimos 1 o 2 hijos, pero murieron a lo largo de los años por una enfermedad, por lo que haya sido. El hecho de no haber tenido hijos nos destruye como pareja. Entonces, si te das cuenta, la relación de pareja va mucho más allá de los hijos. Sí, los hijos, repito, son lo más valioso que tenemos como seres humanos porque por ellos damos nuestra vida, por ellos damos todo. Pero los hijos un día se van a ir y ya no van a vivir con nosotros. ¿Y quién se queda, no? ¿Y quién se queda? Lo que llaman el nido vacío, ¿no? Exacto, y hay matrimonios que incluso dices, bueno, pero van a ver a los nietos. No, porque resulta que tengo un hijo que vive en Australia y otro que vive en Canadá. Sí, bueno, y el otro se puede vivir a Londres. Estas modernidades, claro. ¿Y qué onda? O sea, ver a los hijos le cuesta mucho dinero y muchas horas de vuelo. Entonces la pareja tiene que aprender a vivir solos. Porque los hijos ya están fuera del rango de posibilidad de verlo cada semana o cada mes. Es que yo pienso, Gilberto, no sé, que si la pareja, o sea, se casa o se vive en pareja, vamos a darlo por un hecho, yo creo que lo que se busca es intercambiar cariño, ¿no? Exacto. Acompañamiento. Yo creo que el objetivo principal es el amor. El amor, ¿no? El amor. Cuando realmente hay amor en la pareja, o sea, esa parte sentimental que tú dices, esa parte espiritual, esa parte que los une internamente, no materialmente, yo creo que tienen mayor posibilidad de subsistir. Claro. Porque yo considero que es como una especie de competencia. La vida en común o el matrimonio es una competencia, una férrea competencia, ¿no? De quién hace más feliz al otro. Exacto. Yo creo que el hecho de que perdamos esa brújula es lo que hace que el amor se enfríe. Y hay un pasaje del Evangelio donde Jesucristo dice que cuando la maldad aumenta, el amor se enfría. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en el matrimonio. Es decir, por eso es tan importante, nos casamos para amarnos hasta que la muerte nos separe. Por eso es tan importante. ¿Y qué visión tenemos? ¿Cómo nos vemos de aquí a 1 año, a 20 años, a 50 años? Y si somos capaces de ver, yo quiero verme con mi esposa siendo viejitos y poder amarnos y cuidarnos el uno al otro. Pero eso es cuando los matrimonios o las relaciones se funden por un aspecto sentimental, por el amor, lo que tú por estás, el amor, por sí, el claro. amor, que no es algo material, pero porque además el amor, el cariño, el respeto, la consideración no se pesa, no tiene peso, no tiene volumen. No puedes decirle a tu pareja, oye, hoy dame 2,5 kilos de amor, ¿no? No. O dame 800 mililitros de cariño, ¿no? O dame, no sé, 100 gramos de respeto. No puedes. No se puede. No se puede, no existe. Es algo que se gesta dentro de cada uno, pero
eso lo gestas tú. Exacto. Tú no puedes exigirle a alguien algo que tú no estás gestando en el otro, porque es un sentimiento. Yo sí te puedo pedir tu laptop, te puedo pedir tu vaso, te puedo pedir muchas cosas materiales, sí te los puedo pedir porque ahí está. Pero un sentimiento no se pide, se gesta en el otro. Entonces es realmente una actividad cotidiana lo que deben de buscar el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, de estar gestando en el otro el cariño, el amor, el respeto, la consideración, la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se está desarrollando. Si yo no doy cariño, no doy atención, ¿verdad? ¿Por qué estoy esperando yo en contrapartida a esto? No, es que porque aquí el contrato dice que hasta que la muerte nos separe. No es una obligación, no es una obligación, es un convencimiento de que tú y yo nos estamos uniendo sentimentalmente por amor, y que ese amor tenemos que estarlo regando todos los días. No sé qué opinas. Exacto. Y por eso yo creo que pensando que los seres humanos vamos cambiando conforme el paso de los años, es de repente sentarnos a platicar y una de las preguntas es, bueno, ¿qué esperas de mí? ¿O qué espero de ti? Porque no es lo mismo lo que esperamos cuando somos jovencitos de 20 y tantos años y cuando ya estamos... 60. Exacto. Cambia completamente todo. O los 50, o los 40. Y esas expectativas, a veces nunca se hablan de ellas. Y la gente erróneamente piensa, yo creo que tú deberías de saberlas. Bueno, no somos adivinos el uno del otro. Puede ser que las intuyamos, claro, pero lo mejor es ser claro, porque somos tan distintos los hombres de las mujeres, y una mujer nunca se va a cansar y siempre le va a decir al esposo, dime que me amas. Y pregunta, ¿me amas? Y le gusta escucharlo. Claro, oye, si te amo, y va a decir qué cosas tan bonitas dices. Exacto. Y si ella va al salón de belleza a peinarse, a pintarse el pelo, a cortarse el cabello, a pintarse las uñas, está esperando que su esposo la observe y claro, que se lo diga. Y si no se lo dijo, no se dio cuenta, andaba tan distraído que ni cuenta se dio que se pintó el pelo, que se lo cortó, que se pintó las uñas, para ella es una ofensa. Por eso es tan importante siempre mantener el cuidado y decir, ok, estamos en tal año de nuestro matrimonio, ¿qué esperas de mí? Oye, y el respeto, ¿no? Lo que dices. El respeto, claro. No esa violencia, ¿no? De atacar a su pareja, de decirle lo malo en lugar de lo bueno, ¿no? Porque eso, en lugar de enriquecer la relación, la está empobreciendo, ¿no? Está deteriorándola día con día. Y otra vez ahí caemos en lo que Jesucristo dice en el Evangelio, que todos somos buenos para ver la paja en el ojo ajeno, claro, pero no la viga en el propio. Cuando justamente llegan conflictos conyugales a la consejería, escucho que se queja el uno del otro. Y después, ya que los escuché, les doy una hoja en blanco. Le digo, dime lo bueno que ha hecho tu esposa o tu esposo y lo malo que has hecho tú. Entonces, eso cambia. Claro. Llega uno con todas las quejas de la otra persona. Es un monstruo y yo soy una víctima. Exacto. Pero cuando les haces la pregunta, obligas a que piensen. A ver, si yo también he cometido errores, yo también he descuidado mi relación, y yo también le he faltado al respeto, y yo también. Entonces, eso nos lleva a pensar diferente. Bueno, una infidelidad, Gilberto, una infidelidad de una pareja no es responsabilidad únicamente de esa persona. También puede ser, claro, algo que dejamos de hacer, sí, ¿no? Algo que no toleramos. El descuidar a la otra persona. No, es una consecuencia de... Fíjate que en el libro de Génesis hay una historia que todos conocemos de José el Soñador. Incluso hay la obra de teatro de José el Soñador, La túnica de colores. Pero dentro de la historia de José el Soñador aparece que cuando sus hermanos, que le tienen envidia, lo venden como esclavo en Egipto, él llega a la casa de un hombre que se llamaba Potifar, que era un funcionario del faraón de Egipto. Y la Biblia da un detalle muy interesante. Potifar era un hombre tan egoísta
que no se preocupaba de nada, sino solamente por lo que él comía. Era un hombre muy rico, compra a José como esclavo, y le delegó a José todas las cosas que había en su casa, y Potifar no se preocupaba por nada, solo por lo que él comía. Ahora, eso nos presenta la Biblia un escenario, y después te dice, y la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Ahora, ¿de qué te habla? Lo que tú dices. ¿Por qué ella estaba dispuesta a serle infiel a Potifar y acostarse con José? Lo trató de seducir. Acuéstate conmigo. Porque su esposo le ignoraba. Entonces, cuando ella se descuidó, pues no es que la mujer fuera un monstruo. Cuando uno lo vea en una lectura ligera, dices, pues qué mala onda con esta señora, pues ¿quién se creía? Sí, pero cuando la Biblia te presenta el cuadro completo, dices, bueno, ahora entiendo. Y eso que tú dices cobra sentido. Porque muchas veces la infidelidad a lo mejor también es culpa del que no la cometió. ¿Por qué? Porque a lo mejor ignoró, rechazó, pasó de largo la atención a la otra persona, sea hombre o sea mujer, no le atendió. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios da un consejo. Dice, no se nieguen el uno al otro. Y lo pone como una advertencia, porque entonces puede venir la infidelidad. Oye, eso me tienes que decir dónde está específicamente, Sí, porque sí. se me hace un concepto, una idea. Sí, porque la Biblia te da los consejos prácticos, claro, preventivos. Claro. Porque Dios sabe cómo somos los seres humanos. Yo te voy a decir una cosa, fíjate, he tenido consultas en las que me dicen, oiga, ¿sabes qué? Pues sí tengo un amante, pero no quiero destruir mi familia, a mi esposa la amo, tengo hijos, es más, tengo nietos, pero yo tengo necesidades fisiológicas que mi esposa no quiere en un momento dado cumplir, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por más que yo le intento y le trato de seducir, no se cumple. Entonces, ahí hay un conflicto. ¿Tú cómo verías esa situación? ¿Cómo se podría resolver esa parte? ¿Tendría que la esposa obligarse un poco más a eso o dejar que el esposo por fuera pueda cumplir esas necesidades fisiológicas? Por eso, el equilibrio, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Yo creo que el 90% de los hombres en este país, ¿qué pasa desde que la mujer es joven y tiene que ir al ginecólogo y obviamente va pasando la edad y entra el momento de la menopausia y demás? Y el hombre dice, ve tú, que te acompañe tu mamá, que te acompañe una de tus hermanas, que te acompañe una amiga. Son cosas de mujeres. Error. ¿Por qué? Porque si el hombre se interesa en su esposa, dice, me interesa la salud de mi esposa, pues obviamente con el médico le puede preguntar, oye, yo vi a mi esposa que su líbido se ha apagado, ¿qué podemos hacer? Y a lo mejor es una cuestión de regular algo hormonal, porque también los hombres, pues desde la adolescencia prácticamente hasta la vejez, pues somos una línea recta de hormonas que no tiene ningún tipo de variación. En cambio, la mujer parece un osciloscopio, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, si una mujer no tiene la atención y el esposo no cuidamos la atención de nuestra esposa, ¿cómo está ella? Obviamente va a llegar ese momento donde la mujer no se siente motivada, animada, ni emocionalmente, ni sentimentalmente. Y los hombres, si no entendemos que nuestra esposa, hablando anatómicamente, es un laboratorio de hormonas y que cada mes tiene entre 4 y 6 cambios hormonales a lo largo de su ciclo, a lo mejor la mujer, él llega y la ve llorando, ¿qué tienes? Nada. Dice, caray, pues que está loca mi esposa, ¿por qué está llorando y no tiene nada? ¿O por qué hoy se siente la mujer más hermosa del mundo y mañana se siente la más fea del mundo? Y si yo, hombre, no entiendo qué le está pasando interiormente a mi esposa, evidentemente no la voy a poder amar, no la voy a poder atender. Por eso es la parte de atención física. Entonces te das cuenta
Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Nada más tenemos que investigarlo. Por eso es el equilibrio, Claro. espíritu, alma, cuerpo. Porque a lo mejor él dice, pero pues mi esposa está bien. Sí, pero no sabe qué le está pasando internamente. Y para nosotros los hombres, las hormonas no juegan un papel tan preponderante sobre nuestro estado de ánimo como lo funciona en una mujer. Y en una mujer le puede alterar estar a nivel del mar o estar a 2000 metros sobre el nivel del mar, o si hace mucho frío o hace mucho calor. A una mujer todo eso le afecta. Y yo, esposo, ¿qué estoy haciendo para entender, tratar, ayudar? Y si sé que estoy compitiendo contra las hormonas y conozco la fase del ciclo en el que está y entiendo ahorita, ella está en un momento en que se siente deprimida. Ok, o la dejo hundirse en su depresión, o qué puedo hacer yo, hombre, para levantarle el estado de ánimo. A lo mejor es momento de una nota, de invitarla a salir. Un apapacho. De un apapacho, de una caricia en sus pies. Entonces ella va a sentir algo distinto. No es que él la ignore. Ay, pues está de mal humor, me salgo y... No se trata de eso. Sí, fíjate que son cosas muy interesantes porque volvemos a lo mismo. Todo se circunscribe a la parte de la comunicación, porque la comunicación nos da entendimiento. Dicen por ahí que no queremos lo que no entendemos o lo que no sabemos. Entonces, yo creo que la manera de fortalecer una relación, ¿no? En casi el 100% de los casos, estaríamos hablando de la comunicación, pero una comunicación, porque, no sé, tú con tu pareja puedes platicar, no sé, 18 horas, pero una cosa es la plática y otra cosa es la comprensión de la otra persona. Tener esa empatía de ponerse en los zapatos verdaderamente de tu pareja, ¿no? En cuestión de cuáles son sus preocupaciones, hacia dónde quiere ir, cuáles son los objetivos de su vida, cómo ve su familia, cómo ve sus hijos, cómo se ve ella profesionalmente, digo, porque hoy día, afortunadamente, las mujeres también tienen la posibilidad de salir a trabajar, a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y ahí el hombre tiene que también saber cómo equilibrarse, ¿no? Para también dar oportunidad de que su mujer en algún punto, ¿verdad?, pueda sentirse útil, puede sentirse profesionalmente exitosa, que se pueda desarrollar, en pocas palabras, y no juzgarlo, ¿no? Entonces, me parece que estas épocas están siendo unas épocas de mucha trascendencia, de mucho cambio, ¿no? Pero la parte más importante es, yo creo que dos cosas que has comentado en mucho. Una es interiorizar más en la parte espiritual que la parte material, darle más importancia a eso. Y dos, es la parte de la comunicación, definitivamente. Y esa parte yo creo que implica mucho también la empatía, y también ven ambos sentidos. A lo mejor ejemplos que pueden sonar tontos, pero que son reales. La mujer dice, yo quiero ver una película romántica. Ay, no, yo me quedo dormido con eso. Mira, tú vela por tu cuenta y yo me meto a ver una película de acción. Error. Claro. ¿Por qué? Porque si no compartimos ni siquiera el estar juntos, porque a lo mejor la mujer se te apapacha y se te pone en el hombro y empieza a llorar y dice, ay, pero ¿por qué lloras si es una película? Pero es ella, Claro. y ahí estás tú con ella. O cuando él dice, a ver, quiero ir a ver un partido de fútbol. Exacto. Ah, vete con tus amigos, yo no voy a eso. Y es crear la empatía. Pero vamos juntos, o sea, vamos juntos a lo que te gusta a ti, vamos juntos a lo que me gusta a mí. No permitir que un hobby nos separe, que tus gustos vayan por un lado, los míos por el otro. Yo creo que cuando una pareja busca, y otra vez volvemos al punto, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, hay que buscar el equilibrio en todo, porque a veces una cosa puede detonar en otra. Nos descuidamos hasta porque no le llevas flores a la mujer, o un chocolate, lo que sea. Fíjate, me pasó una vez que en una reunión con puros hombres, conclusión en la enseñanza, le dije, miren, aquí a menos de 100 metros hay un puesto de flores. Si no trae dinero para comprar un ramo, por lo menos cómprele una flor a su esposa. Salieron todos, eran como 300 hombres. Después me platicó la mujer.
El hombre tan torpe fue y le compró la flor. Llegó a la casa con la flor. Y la mujer le dice, ¿y eso? Y él no fue lo suficientemente inteligente para decir, te amo. Pues Gilberto dijo que te la trajéramos. Me la trajiste tú, me la mandó Gilberto. Y dices, ay, no es posible que a veces uno pueda ser tan tonto que ni siquiera le puedas dar una respuesta efectiva a la mujer. Sí, sé que no fue su idea, pero él pudo haberle dicho te amo, punto. Claro. Sí, definitivamente el hombre actúa con torpeza, ¿no? De manera muy dura, ¿no? De manera muy fría, y eso no es compatible con su relación con una mujer, ¿no? O sea, sí. La mujer es más sentimiento, y mientras el hombre no entienda que la mujer es el sentir, es el sentimiento, y lo que se le haga sentir es lo que va a percibir y hacer, entonces realmente es lo importante, ¿no? Y a veces hasta ver ese equilibrio de, porque a lo mejor uno es meloso y el otro no, ok, pero ¿cómo lo vamos a ir manejando? Porque hay hombres que son muy melosos con la mujer, el hombre dice, ya, o sea, pero eso a veces tiene que ver cómo era la familia. Por eso yo les pregunto, a ver, ¿cómo eran sus padres? ¿Y ustedes cómo se identifican? Y yo me he encontrado mujeres que me dicen, es que mi papá era muy duro, y yo me identifico mucho con mi papá, y yo soy dura. Y si él me toma de la mano y me empieza a crecer, me siento incómoda. Dije, hay que romper con eso. O sea, sí, así era tu papá, pero tú no fractures tu matrimonio por decir yo soy dura. O sea, deja que tu esposo te acaricie, es parte de la relación conyugal. Yo creo que muchas cosas, Eduardo, hay que desaprender, porque no todo lo que aprendimos en casa fue bueno, sobre todo hablando de relación conyugal. A veces les pregunto, ¿y cómo resuelven los conflictos? ¿Cómo aprendieron a resolver conflictos? Pues yo me acuerdo que mi mamá agarraba el sartén. Sí, o se iba de la casa, y si yo era una niña y me espantaba, yo no sabía qué había pasado con mi mamá. Pero ahora que estoy casada y me enojo con mi esposo por algo, tengo la tendencia de irme de la casa. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que también esa filosofía de decir no pasa nada, o lo olvido, yo creo que aprendemos más de los errores, sí, que de los aciertos. Exacto. Entonces, yo creo que es importante analizar qué pasó en casa, ¿no? Con los padres, y qué fue bueno, qué nos hizo sentir bien. ¿Qué fue bueno? Y qué nos hizo sentir mal. Exacto. Para eliminar eso que nos hizo sentir mal, ¿no? Y quedarnos con lo bueno para entonces replicarlo en la nueva relación, en nuestra relación, ¿no? Y algo muy importante es verse como en un espejo. Porque eso no puede decir, a mí me caía muy gordo lo que hacía mi papá o lo que hacía mi mamá. Pero ahora pregúntate, ¿y yo qué hago de eso? Exacto, ¿lo estoy replicando? Porque a veces pues soy idéntico. Bueno, entonces eso lo tengo que tirar a la basura. Porque sé que si sigo así, le voy a dar en la torre a mi matrimonio. Entonces, son muchos aspectos que tienen que ver cómo conducimos nuestra relación actual. Gilberto, yo creo que podríamos concluir esto con algunas palabras tuyas. ¿Qué es lo que tú quisieras, en resumidas cuentas, en este tema tan interesante de las parejas, de qué nos fortalece, qué nos destruye, ¿qué es lo que tú terminarías recomendando o comentando o aconsejando a las Yo me quedaría con las palabras de Jesucristo cuando se acercó un grupo de hombres. Curiosamente, a él le preguntaron, ¿es válido divorciarse de la mujer por cualquier causa? Y Jesucristo dijo, el que los hizo al principio, varón y mujer los hizo. Y por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y después le preguntaron, si es así la condición del hombre, entonces no conviene casarse. Fíjate la conclusión a la que llegaron, mejor no casarse. Y Jesucristo dijo, no todos son capaces de entender esto. Y un día alguien me dijo, pero es que Jesús nunca se casó. Bueno, la Biblia utiliza una figura muy hermosa. La iglesia es la esposa de Cristo.
Y la iglesia está conformada por seres humanos que tenemos todos los defectos habidos y por haber. Dice, y Jesús, a pesar de cómo somos los seres humanos, nos tolera, dio su vida por nosotros. Yo no sé, y lo interesante es que dice, así como Cristo amó a la iglesia, así entre los esposos se tienen que aprender a amar el uno al otro. Evidentemente que estamos casados un hombre y una mujer, y los dos somos un montón de defectos viviendo juntos. Pero yo creo que la clave en ese amor que sobrepasa todo es estar dispuestos a vivir el uno para hacer feliz al otro. Y cuando uno se olvida de los defectos y de uno mismo y uno vive para hacer feliz al otro, entonces realmente es que vamos a tener un matrimonio bendecido, un matrimonio feliz, un matrimonio que vamos a disfrutar y un matrimonio que pues vamos a llegar juntos hasta el final de nuestros días, sea uno o sea el otro, pero que lo podamos disfrutar. Porque yo creo que lo que Jesús dijo es cierto. Él no nos hizo para divorciarnos, ni para vivir un rato juntos, aburrirnos y buscarnos una pareja nueva. Yo creo que el propósito de Dios es, Él nos creó el uno para el otro, para que ahora cada quien decidimos con quién casarnos, cada quien escogimos a la persona con la que nos casamos. Y ahora es juntos construir lo que va a ser nuestra vida. Porque hay gente que tiene 3, 4, 5, N matrimonios. Un día conocí a un hombre que me dijo, he tenido 4 matrimonios y las 4 mujeres me han salido malas. No, no es que las 4 te hayan salido malas, porque uno no está viendo y qué estoy haciendo mal yo. Por eso yo me quedaría con estas palabras de Jesús. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Vivamos para ser felices. Y si no sabes cómo, pues acércate y busca ayuda, sea médica, psicológica, espiritual. Pero yo creo que es válido que alguien diga, no puedo, necesito ayuda. Porque ahí empieza el principio de la humildad. Necesito ayuda. Sí, sí, sí. Hay que buscarla, Gilberto. Yo te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Disfruto siempre, platicar contigo. Siempre son sabias tus palabras. Las agradecemos mucho. Esperemos que esto ayude en algo a nuestra audiencia, a nuestros seguidores. Porque la intención de este podcast, Entre Secretos y Tabús, es justamente develar los secretos y aclarar los tabús, ¿no? Porque consideramos que el conocimiento, o sea, todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. La cuestión es que tenemos que encontrarla. Y lo que buscamos en este podcast es encontrar esas respuestas, que cada quien norme su criterio con la información que se va dando, la tuya muy rica en muchos aspectos y sobre todo en la parte esta espiritual, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Más allá de lo material. Y Gilberto, pues la verdad te agradezco mucho y un consejo para la gente, si me lo permites. Yo creo que a veces no leemos la Biblia porque pensamos que es un libro místico, pero yo he citado algunos ejemplos para que vean que la Biblia también es un libro práctico, claro, que te define desde las causas por las que una pareja puede caer en la infidelidad, pero también te define las soluciones para que uno pueda vivir en una relación en paz. Una última idea. En el libro de Efesios hay un consejo que da Dios. Dice, es válido enojarse, pero no airarse. Y no se vayan a la cama y le den lugar al diablo. O sea, y entiendes, cuando en el matrimonio nos enojamos, tuvimos un desacuerdo, algo no funcionó. Ok, es válido que te enojes, porque Dios nos hizo con sentimientos y uno de ellos es el enojo. Lo que no es válido es que pierdas el control. Y lo que te dice, y no te vayas a la cama, no dejes que se ponga el sol, porque entonces le vas a dar lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Que al otro día el problema va a ser más grande. Porque amanecimos resentidos, enojados.
Va a ser como una bola de nieve que va a ir creciendo y no la vamos a poder resolver. Pues muy bien, Gilberto. Muchas gracias. Esperamos tenerte pronto nuevamente en alguna Muchas charla. gracias. ¿No? Aquí entre Secretos y Tabús los esperamos para nuestra próxima grabación, nuestro próximo retorno podcast, para nuestro próximo podcast. Esperamos que sea de interés de todos, que lo aprovechen y que tengan la información necesaria para fortalecer su relación de pareja, para fortalecer su familia y darle a estos hijos esos valores y principios que únicamente se obtienen a través de esta unión cordial. Mi nombre es Eduardo Muriel. Síganos en nuestra página www.infidelidad.com.mx y en nuestras plataformas que les vamos a señalar aquí en esta parte de abajo. Síganos, hay mucha información y contenido muy interesante y muy enriquecedor que les va a ayudar. Y que le den like y lo compartan. Exacto, que le den like y que lo compartan.